La arqueología nos brinda hallazgos fascinantes que nos muestran la forma de vida de civilizaciones desaparecidas. Sin embargo, en algunas ocasiones se realizan descubrimientos espeluznantes de cosas que debieron seguir abajo de la tierra y no volver a la luz nunca más. Un animal mitológico real, las misteriosas tumbas del Nilo y una sorprendente sirena que fueron furor en las redes. Conoce estas y otras excavaciones que aterraron al mundo. Número 11. Unicornio siniestro. Las criaturas conocidas como unicornios son unos populares animales mitológicos, parte importante del folclore en muchos países. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural, no son reales. O quizás sí. En las redes comenzó a circular una imagen que tal vez probaría que estos animales no son tan mitológicos después de todo. En ella aparecen los restos de algún animal con un cuerno en la frente. ¿Podría tratarse del mítico unicornio? Es evidente que el animal resulta aterrador y no tiene nada que ver con la imagen del lindo caballo blanco y mágico que solemos ver retratado. De hecho, esta representación es moderna. Muchos años atrás, el unicornio era representado como un caballo blanco, con patas de antílope, ojos y barba de chivo, y claro, un cuerno en la frente. La criatura de la foto tal vez concuerde más con esta descripción. ¿Mito o realidad? Saca tus conclusiones. Número 10. Tumbas sin ocupantes. El Valle de los Reyes es un lugar de importancia arqueológica a orillas del Nilo. Esto se debe a que alberga una gran necrópolis de tumbas antiguas que sirvieron de sepultura a numerosos faraones y nobles entre los siglos, siendo la más famosa la tumba del rey Tutankamón. Una sepultura en particular ha desafiado lo conocido. En 2005, un equipo de arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Memphis estaba excavando unas ruinas en la entrada de una tumba llamada KB-10 y descubrieron por casualidad un pozo vertical. El agujero era profundo y llevaba a una enorme puerta hecha de bloques de piedra que parecía no haber sido abierta nunca. Al abrir la puerta, se descubrió que conducía a una sencilla cámara de piedra caliza de 4 metros por 5, con marcas blancas en la pared. Allí fueron localizadas 28 enormes jarras de almacenamiento, con impresiones de sellos de arcilla, y 7 ataúdes, uno de los cuales parecía ser de tamaño infantil. Cuando se abrieron los ataúdes, se descubrió que no contenían ningún resto. Contra toda lógica, encontraron en su interior otro ataúd más pequeño, cubierto con pan de oro rosa, así como 5 almohadas. Para muchos, es más espeluznante encontrar una tumba vacía, ya que deja la puerta abierta a cientos de especulaciones. ¿Qué finalidad tendrían estos entierros? Número 9. Sirena o engaño. Este caso es uno de los fraudes más populares en la arqueología de los últimos años. Se trata del avistamiento de un esqueleto perteneciente a una sirena, una serie de imágenes que sirvieron para engañar a más de un incauto. La supuesta excavación habría sido realizada en la playa de Sosopol, en Bulgaria. En este lugar se habrían encontrado los restos de una supuesta sirena que vivió en la época anterior al diluvio universal. Como es de conocimiento general, el diluvio es un episodio que aparece en la Biblia, cuando Noé construyó el arca durante una inundación que acabó con buena parte de la vida en la tierra. Sorprendentemente, las fotografías del engaño estaban bien elaboradas, pero aquellos con una buena agudeza visual para los detalles notaron cosas que no encajaban. Desde luego, el esqueleto resultó ser todo un fraude arqueológico que utilizaba parte de una imagen de una excavación diferente.
El mismo arqueólogo que posaba junto al descubrimiento estaba puesto allí, sin respetar las reglas de la proporción, poniendo en evidencia el engaño. Número 8. Restos en urnas. Este hecho sucedió en Rumania, cuando unos investigadores desenterraron restos que estaban sepultados con recipientes de cerámica sobre la cabeza o los pies. Era un cementerio neolítico que se remonta a unos 6000 años atrás y fue encontrado cuando los investigadores trabajaban en una zona histórica antes de que se iniciara una construcción. Varios arqueólogos excavaron una zona de más de 3000 metros cuadrados y fue entonces cuando descubrieron varias tumbas. Por si fuera poco, cerca de los restos se encontró una gran fosa que se había utilizado para almacenar alimentos antes de convertirse en un vertedero al que iban a parar los residuos de numerosas casas. Adicionalmente, se descubrieron los restos de una antigua civilización celta que vivió allí hace aproximadamente 2200 años. Los investigadores encontraron pruebas de un cementerio de incineración en el lugar, ya que incineraban a los difuntos y enterraban las urnas. En el lugar también había varias ofrendas como objetos hechos de hierro. Mientras estos individuos incineraban, los que vivían en la edad de piedra solo enterraban, y esos fueron los restos encontrados, con las vasijas cubriendo la cabeza o los pies. Es un misterio por qué usaban estas prácticas funerarias en una época tan remota, algo que ha generado polémica entre la comunidad científica. ¿Cuál es tu teoría? Número 7. Cine secreto. Las autoridades francesas descubrieron un cine-restaurante totalmente equipado en una gran caverna bajo el elegante distrito 16 de París. Los agentes admitieron que no sabían quién construyó o utilizó este descubrimiento intrigante. Se encontraron 2 esvásticas pintadas en el techo, pero también cruces celtas y varias estrellas de David, así que las autoridades no creían que fueran extremistas, alguna secta o sociedad secreta posiblemente. La policía tropezó con el hallazgo mientras realizaba un ejercicio de entrenamiento. Tras entrar en la red a través de un desagüe, los agentes se encontraron con una lona marcada: obra, prohibido el acceso. Detrás de ella, un túnel albergaba un escrito y una cámara de circuito cerrado de televisión, configurada para grabar automáticamente las imágenes de cualquier persona que pasara. El mecanismo también activaba una cinta con ladridos de perros, claramente diseñada para amedrentar. Finalmente, el túnel se abría en una amplia cueva de 400 metros cuadrados, a unos 18 metros de profundidad, con un anfiteatro subterráneo, con terrazas cortadas en la roca y sillas. Allí la policía encontró una pantalla de cine, un equipo de proyección y cintas de una gran variedad de películas. Junto a la extraña sala había un restaurante y bar. Todo funcionaba con un sistema de electricidad instalado por profesionales y había al menos 3 líneas telefónicas. Esa misma semana, cuando la policía regresó acompañada de expertos para ver de dónde procedía la energía, las líneas telefónicas y eléctricas habían sido cortadas y una nota estaba tirada en medio del suelo y decía: "No intenten encontrarnos". Aún hoy, este hallazgo es un misterio sin resolver. Número 6. Garra misteriosa. A comienzos de la década de los 90, un equipo de arqueólogos realizó una expedición en el interior de un gran sistema de cuevas del monte Owen, en Nueva Zelanda, cuando tropezaron con algo aterrador e inusual. Se trataba de una enorme garra de dinosaurio, aún intacta, con carne, plumas, músculos y piel escamosa. La garra estaba tan bien conservada que parecía pertenecer a un animal vivo hace muy poco.
Los arqueólogos se llevaron la garra para analizarla y encontraron datos sorprendentes. La misteriosa garra resultó ser los restos momificados de 3.300 años de un moa. El moa gigante fue una ave no voladora que medía 3,6 metros de altura y podía pesar hasta 225 kilogramos. Las diversas especies de moa de Nueva Zelanda se extinguieron por la caza de los seres humanos. Los científicos han pasado décadas analizando esta aterradora garra y otros fósiles bien conservados, con la esperanza de traer esta ave de regreso. La tecnología actual puede permitir este milagro, aunque muchos expertos creen que lo mejor es no hacerlo, dado que las especies extintas pueden perturbar los ecosistemas actuales o ser absolutamente impredecibles. Número 5. La leyenda de Romeo y Julieta. En Kazajistán fue hallada una excavación que hace pensar que la leyenda de Romeo y Julieta está basada en sucesos reales. En el interior se encontraban dos ocupantes muy jóvenes, uno frente al otro. Los dos jóvenes amantes parecían estar enamorados y también querían estar juntos en sus vidas posteriores. Sus restos datan de hace 4.000 años. El cómo terminaron allí es todo un misterio por el momento. Lo que sí se sabe es que probablemente pertenecían a familias nobles, basándose en el lugar en el que fueron encontrados, así como las joyas que se encontraron en la adolescente. Los restos fueron descubiertos en un antiguo complejo funerario que consta de 5 colinas situadas en un lugar remoto de la región kazaja de Karaganda. En la tumba se encontraron objetos de oro y bronce, que incluían 2 brazaletes en cada brazo del adolescente y colgantes solares, así como anillos de oro. Muy cerca estaba la última morada de una sacerdotisa, quien fue encontrada con 7 vasijas, cenizas y huesos. Mientras que otras tumbas de la zona fueron robadas, nadie quiso llevarse nada de la tumba de esta sacerdotisa. ¿Qué habrá protegido este entierro? ¿Será acaso una maldición o algo aún más siniestro? Número 4. Dinero maldito. Wayne Savage es un carpintero que descubrió $150,000 en efectivo en el jardín de su casa de Illinois mientras recogía brócoli. De alguna manera, su vecina se enteró de ello. Se trataba de una mujer de 87 años con demencia que insistía que el dinero estaba maldito y que lo había metido en bolsas y lo había enterrado por esa razón. El carpintero entregó el dinero a las autoridades, pensando que podía ser producto del narcotráfico. La hija de la mujer presentó una reclamación en su nombre por el dinero, pero debido a su avanzada edad, no logró llegar a juicio. Finalmente, un juez determinó que Savage y su vecina debían repartir el dinero. Sin embargo, Savage también no logró reclamarlo debido a complicaciones de salud. La causa oficial fue una diabetes que padecía, pero muchos creen que fue debido al dinero maldito. Por si fuera poco, días después, el padre de Savage fue hospitalizado por problemas cardíacos. Las autoridades no pudieron descubrir de dónde provenía el dinero y tampoco había pruebas de que procediera de actividades ilícitas. Es posible que la anciana tuviera la razón, pues no se explica tanto embrollo, a menos que no existiera una verdadera maldición. Número 3. Momia monstruosa. En la lejana Siberia, en Rusia, unos mineros desenterraron de la arena lo que parece ser una extraña criatura ancestral. Los sujetos que la hallaron creen que la momia monstruosa es un tipo de dinosaurio desconocido hasta ahora, debido a que los depósitos de arena tienen una antigüedad de entre 66 y 252 millones de años, y la criatura no se parece a ninguna otra conocida. Es probable que los mineros hayan encontrado un monstruo prehistórico. Inicialmente se sugirió
que podría ser un glotón, un mamífero carnívoro que se parece a un oso pequeño. También podría tratarse de una marta, otro pequeño mamífero carnívoro. Finalmente los científicos se llevaron a la criatura para estudiar su ADN. Los resultados nunca salieron a la luz, posiblemente por el secretismo del gobierno ruso. La naturaleza de lo que parece ser un engendro demoníaco momificado probablemente quedará a nuestra imaginación. Número 2. Corazones antiguos. Luego de 4 siglos de ser enterrados unas urnas de plomo con forma de corazón, se descubrieron 5 corazones embalsamados en un cementerio del noreste de Francia. Uno de ellos se encontró en la tumba de una viuda llamada Louise de Kengo, quien descansaba junto al que posiblemente era el corazón de su esposo. Ser enterrado con el corazón de la pareja era algo común en la época, un gesto de romanticismo. Los corazones de más de 4 siglos fueron limpiados de todo material de embalsamamiento para poder estudiarlos mediante resonancia magnética y tomografía computarizada. Gracias a esto pudieron observar el interior de estos órganos con modernas técnicas de imagen médica, revelando las cámaras, válvulas y arterias de los corazones, algunos de los cuales aún presentaban marcas de enfermedad. Había uno completamente sano, pero otros 3 mostraban una acumulación de placa en las arterias coronarias, lo que puede causar obstrucciones. ¿Crees que esto es verdaderamente romántico, o más bien macabro y aterrador? Número 1. Hallazgos de vampiros. Este hallazgo fue realizado por un equipo que excavaba entre las ruinas de una antigua ciudad llamada Perpericón, que data de 5000 años antes de Cristo. Se trataba de los restos de un hombre de más de 50 años que vivió en el siglo XIII. Se encontraba una estaca hecha con una pesada reja de arado de hierro de casi 1 kilo. ¿Por qué se consideró a este hombre como un vampiro y se le enterró de esta manera? Según afirmó uno de los expertos, no tenemos dudas de que estamos viendo cómo se llevaba a cabo un ritual antivampírico. A menudo se aplicaba a personas que habían caído en desgracia. En recientes excavaciones en Bulgaria se han descubierto más de 100 enterramientos similares y algunos datan de antes de Vlad el Empalador. Por aquellos días los vampiros eran percibidos como una amenaza real en muchas comunidades de Europa del Este y se solían usar estacas para evitar que volvieran del más allá. Se han encontrado vestigios, incluso, de vampiros menores de edad. En todos los casos, se ponían enormes pesos en la tumba para evitar el regreso de los seres legendarios. Los romanos, por ejemplo, estaban muy preocupados por esto, e incluso llegaban a emplear la brujería para evitar que el mal saliera a la superficie. Una pequeña en particular fue encontrada en una excavación triangular, creada apoyando 2 grandes tejas contra la pared, en un estilo conocido como tumba de la capucha de los frailes. Además, había una enorme piedra llena de rasguños y mordidas de dientes que demuestran que fue puesta a la fuerza. ¿Crees que realmente se trataba de una niña vampiro, o esta brutal tradición era producto de la ignorancia de los siglos anteriores? ¿Qué opinas de estos escalofriantes descubrimientos? ¿Alguna vez encontraste algo aterrador debajo de la tierra? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.